luego de introducir el vidrio. Entonces, buscamos los pesos desplazados de la sustancia y del agua y utilizamos la fórmula. Recuerden siempre que siempre en el numerador de la fórmula va la sustancia y en el denominador va el peso del patrón. Entonces, aquí tenemos la gravedad específica del aceite. 0,865. 0,865. Recuerden, muchachos, que cuando yo vea que ustedes le ponen unidad a la gravedad específica, eso está malo. Y sin embargo, me ponen una densidad sin unidad, también está malo. Una pregunta. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre el método de Plumet y el que explicó hace un rato, el anterior de este? El método de Plumet, La diferencia es que noto que como igual se resta, no sé si hay alguna diferencia con el anterior. No, básicamente no. O sea, para el caso de la determinación de la gravedad específica no hay diferencia. Lo único que Plumet se está basando en el principio de desplazamiento. ¿Sí? Entonces, por eso él es el que hace el método, pero seguido del principio del desplazamiento. Entonces, no hay diferencia. Entonces, seguimos con otro ejemplo, con otra situación, perdón. Vamos a ver cómo se lleva a cabo la determinación de la gravedad específica de sólidos, de sustancias sólidas. Aquí hay que considerar los casos cuando el sólido es más pesado que el agua y es insoluble en agua. Hay que considerar cuando el sólido es menos pesado que el agua e insoluble en agua, y hay que considerar el caso de que el sólido sea soluble en agua. Entonces, son diferentes casos que se nos pueden presentar. En primera instancia, el caso de los sólidos que son más pesados que el agua e insoluble en ella. Para calcular la gravedad específica de este tipo de sustancia, simplemente divida el peso del sólido en aire entre el peso del agua cuando el sólido es sumergido en ella. Entonces, ese es el procedimiento que se utiliza. El peso del agua desplazada, pérdida aparente de peso de agua, es igual al peso de un volumen igual de agua. Entonces, simplemente por medio de un desplazamiento, vamos a ver aquí con un ejemplo, para tenerlo más claro con un ejemplo. Un pedazo de vidrio pesa 38,525 gramos en el aire, 23,525 gramos cuando es sumergido en agua. O sea, eso es lo que se determina por desplazamiento. ¿Cuál es su gravedad específica? 1,637. 1,637. 6. Veamos, pues. Veamos. Ajá, mire. Aquí tenemos que conseguir el peso del agua desplazada. Por eso es que nosotros, ese pedazo de vidrio, que es el que le estamos buscando la gravedad específica, tenemos que pesarlo. Lo pesamos en el aire. Entonces, lo sumergimos en agua y nos da 23,525. Entonces, ya tenemos la gravedad específica, perdón, el peso específico de la sustancia del vidrio. Ahora tenemos que conseguir el peso de ese volumen, Entonces, ¿cómo conseguimos el peso de ese volumen? Por desplazamiento. Entonces, lo colocamos en agua y conocemos así la cantidad de agua desplazada. Entonces, la cantidad de agua desplazada corresponde a 15 gramos. Entonces, dividimos, cancelamos unidades y la gravedad específica es de 2,568. Y es un valor que estamos seguros. ¿Por qué? Porque tenemos un indicio. Se trata de un sólido que es más pesado que el agua. Recuerden que las sustancias que son más pesadas que el agua
van a presentar gravedades específicas mayor de 1. Las que son menos pesadas que el agua presentan gravedades específicas menores de 1. Entonces, ya viendo este valor de 2 y tanto, y que es mayor que el agua, yo tengo un indicio de que mi resultado es válido. Mi resultado es, se encuentra dentro de lo establecido normalmente. Ahora es la otra situación. Ahora tenemos que ver cuando el sólido es más pesado que el agua, pero es soluble en ella. ¿Cómo vamos a determinar la gravedad específica de un material sólido que es más pesado que el agua, pero que es soluble en ella? Vamos a tener problemas porque se me va a disolver en agua. Entonces, la manera de hacerlo teóricamente es que los pesos de volúmenes iguales de agua de cualquiera de las dos sustancias son proporcionales a su gravedad específica. Dado un sólido más pesado que el agua, pero soluble en ella, podemos emplear el método anteriormente visto, pero sustituyendo algún líquido de gravedad específica conocida en el cual el sólido es insoluble. ¿Verdad? Tiene sentido, porque yo lo que quiero conocer es la gravedad específica de ese sólido. Por lo tanto, yo no puedo utilizar una sustancia en la cual, un líquido en el cual ese sólido es soluble, porque no lo voy a poder determinar. Tengo que utilizar un líquido donde ese sólido es insoluble y conocer teóricamente la gravedad específica de ese líquido. Entonces, es básicamente lo mismo que el caso anterior, lo único que en vez de agua, aquí vamos a utilizar otro líquido, en donde ese sólido sea insoluble. Entonces, vamos a ver, aquí tenemos el caso, el ejemplo. Un cristal de una sal química pesa 6,423 gramos en aire y 2,873 gramos cuando es sumergido en un aceite que tiene una gravedad específica de 0,858. ¿Cuál es la gravedad específica de la sal? Entonces, miren, ya yo tengo el dato que yo voy a utilizar. En este caso, como patrón, sería el aceite. Y tengo el valor de la gravedad específica del aceite. Tengo el peso de esa sal en aire y puedo buscar el peso que ella desplaza cuando es sumergida en el aceite, igual que el caso anterior, pero con aceite. Entonces, aquí yo veo que si hago la diferencia, yo tengo el peso del aceite desplazado, 3,550 gramos es el peso del aceite desplazado. Entonces, eso yo lo relaciono con la gravedad específica del aceite y luego yo voy a buscar en base a ese peso, al peso de la sal, yo busco la gravedad específica. Y recuerden, es un sólido más pesado que el agua, me debe dar una respuesta mayor de 1,550, aquí faltaría un 0 para que tengamos 3 decimales o 4 cifras significativas. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No hay, entonces seguimos, pues. Gravedad específica de sólidos, pero en esta ocasión tenemos otra situación. Se trata de sólidos que son menos pesados que el agua, pero que son insolubles en ella. Entonces, aquí podemos utilizar como patrón agua, porque el sólido es insoluble en agua, pero tenemos el problema de que el sólido es menos pesado que el agua. Entonces, ese sólido va a tender a flotar en agua. Entonces, tenemos que buscar una manera de que ese sólido se sumerja en el agua y que no flote.
Para calcular la gravedad específica de este tipo de sustancia, involucra el empleo de un plomo, el cual va a estar en contacto con el sólido para prevenir que flote. Por lo tanto, teniendo un peso aparente más alto. El peso de plomo en el aire no es de interés para nosotros, en este caso, pero sí su peso cuando es sumergido en agua solo debe ser conocido así, que el peso combinado del sólido en el aire y el peso en el agua puede ser calculado. Al sustraer de este peso, el peso del plomo, cuando es sumergido en agua, el peso del agua desplazada por el sólido y por consiguiente podemos obtener el peso de un volumen igual de agua. Entonces vamos a verlo, o sea, esta es pura palabritas, pero vamos a verlo cómo sería esta la parte teórica, pero vamos a ver la parte práctica que las interesa. Y lo tenemos mediante la ilustración de este problema. Un pedazo de cera pesa 16,35 gramos en el aire. Ustedes como futuros farmacéuticos deben conocer que la cera es una sustancia insoluble en agua, menos pesada que el agua. Entonces, un pedazo de cera pesa 16,35 gramos en el aire. Y un plomo pesa 32,85 gramos cuando es sumergido en agua. Me interesa conocer el peso del plomo cuando es sumergido en agua, no el peso del plomo en el aire. Cuando ellos son unidos rápidamente y sumergidos en agua, su peso combinado es de 29,68 gramos. Vamos a calcular la gravedad específica de la cera. Vamos a ver la gravedad específica de la cera. Entonces, teniendo estos datos, podemos, y en base a lo que se presentó anteriormente, podemos calcular la gravedad específica de la cera. Veamos. 32,84 gramos es lo que pesa el plomo y 16,35 gramos, eso da 49,19 gramos, es el peso tanto del plomo en agua y la cera en el aire. Ese es el peso. Ahora bien, ya tengo ese peso combinado, le voy a restar el peso cuando es sumergido en agua. Entonces, el peso cuando es sumergido en agua me dice que es 29,68 gramos. Eso me da la cantidad de gramos de agua desplazado por la cera. Entonces, utilizo la misma ecuación. Tengo el peso de la cera, tengo el peso del agua que ella desplaza. Ella desplaza 19,51 gramos y tengo, utilizo la fórmula y tengo ya el valor de la gravedad específica, 0,838. Este es un valor que me da indicio de que este es un valor cierto, porque me dice aquí que se trata de un sólido menos pesado que el agua. Entonces, de inicio, yo debo saber que este va a ser un valor menor de 1. ¿Preguntas? Preguntas, chicos, no hay preguntas, entonces vamos a continuar. Mira, aquí tenemos otra situación. Sólidos granulados más pesados que el agua e insolubles como ellas. O sea, estamos hablando de sustancias así como granular, o sea, sustancias así como polvo, por ejemplo, materiales de esa naturaleza, sustancias que no es tan compacto, no es una sustancia compacta totalmente, sino granulitos. Entonces, para calcular la gravedad específica de sólidos granulados, más pesados que el agua e insoluble en ella,
Se debe utilizar un contenedor como el que vemos aquí, que tenemos un contenedor, en este caso es una probeta, para determinar la gravedad específica. Puede ser empleado con cristales, con polvos. Recuerden que se trata de polvos que son insolubles en agua y son más pesados que el agua. Cristales, polvos, otra forma de sólido cuyo volumen no puede ser medido directamente. Directamente no lo podemos medir, ¿no? Si tal sustancia es insoluble en agua, podemos pesar una porción de este e introduciéndolo en un contenedor, un pitómetro por ejemplo, y posteriormente se llena la botella con agua y se procede a pesar la mezcla. El sólido desplaza un volumen de agua igual a su propio volumen y el peso de esta agua desplazada puede ser calculada. Entonces veámoslo con el ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo. Un pitómetro pesa 50 gramos, o sea, el recipiente pesa 50 gramos cuando está vacío. 96,08 gramos cuando está lleno con agua, o sea, el pitómetro más agua. Si 28,8 gramos de un metal granulado, un metal granulado, que obviamente es insoluble en agua, son colocados en el pitómetro y se añade agua hasta el aforo. El peso total es 118,4 gramos. Determine la gravedad específica del metal. Entonces vamos a indicar, vamos a ver cómo se haría. Aquí tenemos el peso del agua cuando se llena la botella, porque este es el peso del pitómetro, más agua. Y tenemos el peso del agua en el pitómetro o en el recipiente. Aquí tenemos el peso combinado tanto del agua como del metal. Aquí lo tenemos, 75,6 gramos, peso combinado. Y luego tenemos también el peso combinado de agua con el metal en la botella, que sería 118 gramos menos 50, me da 68,4 gramos. A eso yo le debo restar el peso combinado de agua y metal, que es 75,6 gramos, menos 68,4 gramos, eso me da 7,2 gramos de peso de agua desplazada por el metal. Y entonces ya tengo la gravedad específica del metal, que en este caso sería 4,000. Acuérdense que es un metal. Y yo le indiqué anteriormente que por lo menos las sustancias que nosotros utilizamos en farmacia, por lo general tienen valores de gravedad específica menor de 2. Este es un metal. Usualmente nosotros no trabajamos con sustancias metálicas, usualmente, pero se puede presentar el caso. ¿Preguntas? Entonces, esto se ve un poquito enredadito aquí. Sin embargo, basta con una sentada. Ustedes cuando tengan el material se sientan y van viendo de dónde van saliendo los valores. De todas formas, estos problemitas así, no se le van a poner en la guía de taller, pero sí es importante que ustedes sepan cómo se dan esa determinación de los sólidos. Vamos al segundo tema. El segundo tema que vamos a tratar en la tarde de hoy es el volumen específico. Volumen específico. El volumen de una unidad de peso
de una sustancia puede ser expresada en cualquiera denominación conveniente, como pies cúbicos por libra o galones por libra, pero más frecuentemente como mililitros por gramo. En el caso del volumen específico, en la práctica farmacéutica es usualmente definido como un número abstracto que representa la razón expresada decimalmente del volumen de una sustancia de un peso igual al de otras sustancias tomadas como patrón, ambos teniendo la misma temperatura. Entonces, en este caso del volumen específico, el agua es el estándar para líquidos y sólidos. Mientras que la gravedad específica es una comparación de pesos de igual volumen, el volumen específico es una comparación de volúmenes de igual peso. A causa de su relación, la gravedad específica y el volumen específico son recíprocos. Si ellos son multiplicados, el producto siempre es 1. Entonces, jóvenes, aquí no nos vamos a complicar. Ya vimos lo que era gravedad específica. El volumen específico utiliza la misma analogía que la gravedad específica. La gravedad específica, recuerden que es la comparación de masa de un igual volumen. Entonces, en la gravedad específica es la comparación de volúmenes de igual peso, de volúmenes de igual peso. Obviamente que siempre en el numerador va la sustancia que le queremos determinar el volumen específico, gravedad específica, y en el denominador va la sustancia utilizada como patrón. El volumen específico nos indica cuánto mayor o menor en volumen una masa dada es que el mismo peso del agua, o sea, también podemos referirnos, tenerlo como en relación con el agua, lo cual puede ser calculado a dividir el volumen de una masa dada por el volumen de un peso igual de agua. Entonces, vamos a ver los problemas. Y aquí comenzamos la parte práctica. Si 25 gramos de glicerina miden 20 mililitros y 25 gramos de agua mide 25 mililitros bajo las mismas condiciones, o sea, la misma temperatura, ¿cuál será el volumen específico de la glicerina? Recuerden, jóvenes, que esto es como si fuese, es casi como si fuera la gravedad específica, lo único que es lo contrario, volumen específico. En vez de relación de masa, aquí vamos a hacer una relación de peso, pero una relación de volumen de un igual peso. A ver, ¿cuál sería la respuesta? Profesora, sería una división solamente. Era 0,8. ¿Cuánto? 0,8. Ajá, sí. Es como si fuese la gravedad específica, pero en este caso es volumen específico. Entonces, el volumen de 25 gramos de glicerina es 20 mililitros y el volumen de 25 gramos de agua es 25 mililitros. O sea, recuerden que aquí, igual que en la gravedad específica, el volumen específico utiliza el patrón de agua. El agua es su patrón. Entonces, el valor de volumen específico es de 0,8. Vuelvo y le repito, aquí me deben colocar, por lo menos tengo que corregir, 2 decimales más. 0,800. Se me van las unidades. Muy bien, Ana. Seguimos. Vamos a determinar el volumen de un líquido dando el volumen de un peso específico. Aquí tenemos. Calcula el volumen específico de un jarabe
cuyo volumen es 91 mililitros y pesa 107,16 gramos. ¿Cuál sería el volumen específico? A ver, jóvenes, igual, hagan los cálculos igual que hace un momento que lo vimos en gravedad específica, pero ahora volumen específico. Jóvenes, miren, estamos buscando el volumen específico, así que vamos a trabajar con mililitros. Dice, el volumen específico de un jarabe, busque el volumen específico de un jarabe cuyo volumen es 91. Ya conocemos el volumen del jarabe. Ahora me falta conocer el volumen del patrón. ¿Cuál es el patrón? O la sustancia de referencia, ¿cuál es? 107,16 gramos. Sí. ¿Y cuál es? ¿Cuál es? Agua. Es agua, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuánto mide 107,16. Porque ¿cuánto mide 100,16 gramos? Y si esto es agua, esto fuera 100,16 mililitros. Entonces, 107,16 gramos de agua mide 107,16 mililitros. Por lo tanto, el volumen específico sería el volumen del jarabe, que es 91, y el volumen del patrón, perdón, y el peso del patrón, pero en volumen, el peso del patrón, pero en volumen, sería 107,16 mililitros. Se me van los mililitros. Y el volumen específico es 0,849. Profe. Sí. Profe, una consulta. Si nosotros convertiríamos el 107 a mililitros, creo, o sea, de gramos a mililitros, creo que nos tendría que dar la respuesta el mismo valor, ¿verdad? Aunque creo que se dividiría entre un número más pequeño, pienso yo. ¿Por qué usted cree que es así? No, profe, no que creo, no es una suposición que tengo ahorita. Traté de hacerlo así. ¿Cómo? De convertir los gramos a mililitros. Pero eso da más con agua. Ajá. Dígame, solamente con agua. Porque agua es el patrón. No sé, Abraham, no sé si nuevamente me formula la inquietud. Ok, profe. Que yo pensaba, profe, que si yo convierto esos gramos a mililitros directamente, no así como ustedes, sino convirtiéndolo por conversión, pasándolo a unidades. Creo que igual me tiene que dar, cuando yo haga la división entre el 91, me tiene que dar 0,849, ¿verdad? Sí, pero lo único que tú puedes transformar de gramo a mililitro es agua directamente, porque para hacer esa transformación de otra sustancia tendrías que conocer la gravedad específica o la densidad para poder cambiar de gramos a mililitros o de mililitros a gramos. Ok, profe. Okay. Entonces seguimos, pues. Aquí tenemos otro ejemplo, pero aquí vamos a determinar el volumen específico de un líquido, pero más o menos lo que decía Abraham, con su gravedad específica y la gravedad específica, y también vamos a hacer el cálculo de la determinación de la gravedad específica, pero me dan el volumen específico. O sea que por medio de una calculo la otra. ¿Ok?
¿sí? Una sustancia es más pesada que el agua. Una sustancia más pesada que el agua tendrá una gravedad específica más alta que el agua, y un menor volumen, mientras que una sustancia que es más ligera que el agua tendrá una gravedad específica más baja que el agua y un volumen específico más alto. Es decir, que podemos sintetizarlo como de una manera inversa, ¿verdad? Podemos generalizar que las sustancias que tienen gravedad específica mayor de 1 tienen volumen específico menor de 1 y viceversa. ¿Cuál es el volumen específico del ácido fosfórico, el cual tiene una gravedad específica de 1,71? Hay una ecuación que también se puede utilizar, que dice que el volumen específico es igual a 1 sobre la gravedad específica, que está basado en esto, en lo que se acabó de indicar. De igual forma, la gravedad específica es 1 sobre el volumen específico. Entonces, esto es lo que se le dice. Volumen específico es 1 sobre gravedad específica. Y si reemplazamos, eso me da un volumen específico de 0,585, que es lo que dice aquí. Si la sustancia tiene una gravedad específica mayor de 1, su volumen específico es menor de 1. Y aquí lo hemos comprobado mediante este cálculo. Entonces, esa ecuación es volumen específico es 1 sobre gravedad específica. Y gravedad específica es 1 sobre volumen específico. Esa es una ecuación sumamente sencilla. Tenemos otra. Si un líquido tiene un volumen específico de 1,396, ¿cuál es su gravedad específica? A ver, chicos. Sería 1 sobre 1,396. Ajá, ¿y cuánto da? ¿Cuánto sale esa división? 0,7163. Ajá, y mira, me dice 0,71, entonces se trata de una sustancia que es menor de 1 y el volumen específico es mayor de 1, o sea que tiene sentido una respuesta como la que me estás proporcionando, tiene sentido, porque si su volumen específico es mayor de 1, su gravedad específica debe ser menor de 1, entonces vamos bien, vamos a ver, exacto. Gravedad específica del líquido es 1 sobre el volumen específico, me da 0,16. 0,16, muy bien. Vamos con otra. Aquí tenemos el caso de que vamos a buscar usar la gravedad específica de las sustancias, pero para determinar peso y volumen. Así lo vemos. Estas ecuaciones que se le van a presentar, esta ecuación, por ejemplo, use la siguiente ecuación: gravedad específica del agua entre gravedad específica del líquido es igual al peso del volumen igual de agua entre X. Esto nosotros, si queremos, lo podemos, o sea, esto que está aquí, no es más nada que decir densidad es igual a masa sobre volumen. Lo único que aquí es una ecuación un poquito más larga, y si yo lo hago densidad es igual a masa sobre volumen, y yo estoy buscando, ahí yo puedo buscar el peso o volumen cuando me dan una de las dos. Entonces, si para ustedes les es más fácil hacerlo así, densidad igual a masa sobre volumen, lo pueden hacer así. O si no, se van con estas ecuaciones que a la larga el resultado va a ser el mismo. Aquí vamos a buscar, mire, que el peso de un líquido siempre va a ser igual al peso de un volumen igual de agua por la gravedad específica del líquido. Y vemos aquí el ejemplo.
¿Cuál es el peso de 3.620 mililitros? 3.620 mililitros de alcohol, cuya gravedad específica es de 0,820. Entonces, si se trata de agua, es igual. Los mililitros es igual al peso. Entonces sería 3.620 gramos. Lo multiplico por la gravedad específica y me da el peso. Pero vuelvo a repetir, si ustedes les es más fácil, densidad es igual a masa sobre volumen. Y entonces ahí ya yo tengo ahí el peso. Vamos con otra. Vamos a usar la gravedad específica en los cálculos de peso y volumen. El peso de un líquido conociendo su volumen y su gravedad específica. Tenemos esta ecuación. La gravedad específica del agua entre la gravedad específica del líquido es igual al peso de un volumen igual de agua sobre X. Y así yo puedo despejar el peso del líquido. El peso del líquido sería igual al peso de un volumen igual de agua por la gravedad específica del líquido y entre la gravedad específica del agua, pero como esto es 1, así que no lo ponemos. Entonces tenemos el ejemplo, ¿ves? Tenemos este ejemplo. Voy a cerrar, falta poquito para finalizar la clase, voy a cerrar la sesión, voy a dejar de compartir y vamos a hacer otra sesión para finalizar la clase y ver el parcial. Así que hasta luego.